normal, hoy es algo común. Algo que antes no era cotidiano, no era habitual, no era normal, no era algo que se razonara cotidianamente, hoy sí lo es. Y esto yo creo que nos lleva a razonar muchas cosas más. Encontré por ahí un artículo publicado en el diario británico The Guardian. Lo publica un periodista llamado Peter Baker y dice: los tiempos de agitación son siempre tiempos de cambios radicales. Algunos creen que la pandemia es una oportunidad única en una generación para rehacer la sociedad y construir un futuro mejor. Otros temen que solo empeore las injusticias existentes. Cuando estaba yo leyendo estos artículos, me llamó la atención qué tenemos que hablar, qué tenemos que decir a la congregación, qué tenemos que expresarle a nuestra familia, a nuestra amada familia, que son todos y cada uno de ustedes. Este hombre, Peter Baker, también escribía lo siguiente: los desastres y las emergencias no solo arrojan luz sobre el mundo tal como es, también abren el tejido de la normalidad a través del agujero que se abre, vislumbramos las posibilidades de otras realidades o de otros mundos, diría la traducción. Y bueno, todo esto en realidad me sacude. He estado pensando mucho, he estado meditando muchos detalles, muchas circunstancias que están pasando. Y yo le decía: Señor, realmente para nosotros, ¿qué es la nueva normalidad? Encontré en que la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas referentes a la salud, dice, en referencia a la nueva normalidad, dice lo siguiente: todo comienza con la educación, la ciencia, la cultura y la información. Y exactamente allí es donde, de alguna manera, el Espíritu Santo me dijo: allí está el meollo. ¿Por qué? Recordando una de los temas que compartimos en domingos anteriores con el pastor Eric Israel, nos hablaba acerca de que el ser creyente o el ser cristiano, o acerca de la circunstancia de que no había el mundo secular y el mundo espiritual, la actividad secular y la actividad espiritual, que éramos cristianos siempre. Y yo he estado enseñando últimamente acerca de que el cristianismo realmente no es, tú y yo no debemos de ser cristianos. Y esta es alguna frase que a lo mejor a muchos de ustedes ahorita les está sacudiendo, pero la realidad es que deberíamos ser seguidores de Jesús. De hecho, en la Biblia solamente en 3 ocasiones se menciona la palabra cristiano. Está en el libro de los Hechos, cuando cuando se les nombra por primera vez cristianos, ¿sí? A los seguidores de Jesús. Y realmente fue un calificativo peyorativo, o sea, era una palabra despreciativa acerca de quienes seguían las enseñanzas de Jesús. Después se le habla por allí en la carta que escribe Lucas, dando una explicación y de lo que Pablo o Pedro, los apóstoles hacían, y por ahí alguien que trataban de predicarlo, le predicaban el evangelio. Ese gobernante dijo: por poco me persuades a ser cristiano. Y hay una ocasión más donde también se menciona esa palabra, pero en realidad el grueso de todo el Nuevo Testamento, después de la ascensión de Jesús al cielo, todo el mensaje del Nuevo Testamento nos habla de ser seguidores de Jesús. Entonces, cuando yo leo esta parte de la UNESCO, esta declaración donde dice que todo comienza con la educación, la ciencia y la cultura y la información, me doy cuenta que en realidad el cristianismo debería de ser hecho a un lado y deberíamos de llamarnos seguidores de Jesús, y como tal vivir esta nueva normalidad. Mi nueva normalidad ya no es ser evangélico, ya no es ser aleluya, ya no es ser protestante, ni ser cristiano. Mi nueva normalidad debe de ser seguidor de Jesús. Esa debe de ser mi calificativo, mi identidad. Eso debe de ser lo que me proyecte hacia mi futuro. La Biblia en realidad comienza con la educación, nos habla de la ciencia,
nos prepara para la cultura y nos llena de información. Esto no fue algo nuevo que la UNESCO sacó tratando de definir la nueva normalidad, sino que en la palabra de Dios, la escritura, estaba bien marcado desde el libro del Génesis hasta el libro del Apocalipsis. Está perfectamente marcado que todo comienza con la educación, la ciencia, la cultura y la información. Y en todos esos ámbitos, tú y yo, como seguidor de Jesús o seguidores de Jesús, debemos de impactar en todas y cada una de esas áreas. Pero lo que dice Dios al respecto de la enseñanza plasmada en la Biblia, lo primero que debemos de entender es que por ser seguidores de Jesús, esto nos coloca ante la realidad de su reino. Su reino. Sí, ¿qué es ser seguidor de Jesús? Ser seguidor de Jesús es ser portador de la realidad de Jesucristo, de lo que Él habló y vino a hacer a esta tierra, y vino a decirnos a nosotros qué teníamos que hacer. Jesús dijo: arrepiéntanse porque el reino de los cielos ha llegado. En otra parte dice: el reino de los cielos está aquí. Y más adelante, a lo largo de los evangelios, Jesús dice: el reino de los cielos es semejante a, y comienza a enseñar una serie de paráfrasis sobre la similitud del reino de los cielos con actividades, características y cualidades de cosas que son terrenales y palpables. Pero lo más importante es que el reino de los cielos se establece en esta tierra a través de tu vida y a través de mi vida. Dijo Jesús: y estas señales seguirán a los que creen. Y esas señales son señales del reino. No son señales de un líder, no son señales de un filósofo, no son señales de un gran profeta o de un hombre encumbrado. No, son señales del reino, son señales de lo que pasa en el cielo, sucede aquí en la tierra. Dijo Jesús en la oración del Padre Nuestro: Padre nuestro que estás en los cielos, venga tu reino y hágase tu voluntad, así como en el cielo, así también en esta tierra. Así que el reino es la voluntad de Dios el Padre en el cielo, traída a esta tierra a través de Jesucristo y a través de nosotros, por medio de nosotros, a través del poder y la investidura del Espíritu Santo. Hay 5 fundamentos de los que hablamos hace 8 días y terminamos hace 8 días el tema con estos 5 fundamentos. Y yo quiero retomarlos para que podamos afrontar nuestra nueva normalidad. Que para los que seguimos a Jesús, esto comenzó desde el día de la misma resurrección de Jesucristo. Así que el primer fundamento fue identidad. Hablamos de identidad. Si tú no tienes identidad, no puedes entonces seguir a alguien o hacer algo. Dijimos que bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan, en el libro de Lucas capítulo 11. Pero hay una pregunta a todo esto: ¿quién eres tú? ¿Quién soy yo? Para poder hablar de identidad tenemos que respondernos esta pregunta: ¿quién eres tú? ¿Quién soy yo? Tú has sido definido o has sido definida tu identidad por lo que tú has dicho, por lo que tú has creído, por lo que tú has hecho, o es nuestra sociedad, es este mundo que nos rodea, todas las actividades que hay, toda la ciencia y la política que se ejerce, quienes han definido nuestra identidad. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la respuesta? ¿Tú te has definido o te han definido? Para vivir la cultura del reino tienes que ser definido por el rey. Para que tú puedas vivir la cultura del reino de Jesús, tú tienes que haber sido definido por el rey de ese reino. Para poder tener identidad, tú tuviste que haber sido definido por alguien. Cuando yo nací, mi padre y mi madre me dieron identidad. Ellos me dieron un nombre y me registraron en el registro civil. Y hay un acta de nacimiento que me da la identidad de decir quién soy yo, cómo me llamo, cuántos nombres tengo, cuántos apellidos tengo, cuáles son esos apellidos, quién es mi padre y quién es mi madre y qué nacionalidad tengo. Eso marca mi identidad. Eso me la dio el Estado mexicano. El gobierno de mi país es el que dio ese respaldo y esa legalidad a quién soy yo.
Mas sin embargo, si yo soy seguidor de Jesús, yo soy miembro de su reino, soy parte de su reino, y esa legalidad de quién soy yo me la otorga el rey de ese reino. Tu pasado no te define, tus errores no te definen, pero el actuar de Jesús en tu vida sí te define. Debo de dejar de creer lo que otros dicen de mí y creer lo que Él dice que soy yo. Esto es identidad. En Mateo 16, Jesús preguntó a sus seguidores: ¿ustedes saben al caso quién dice la gente que soy yo? Y dieron diferentes versiones, cada uno de ellos. Pero llegó un momento donde Jesús, quedándose pensando acerca de lo que la gente decía y sabiendo que era totalmente erróneo lo que la gente decía, voltea nuevamente a ver a sus seguidores, a sus discípulos, a sus amigos, a sus hermanos. Y entonces les dice: ok, ya me dijeron lo que los demás piensan de mí. Ahora quiero que me digan ustedes quién soy yo para ustedes. Entonces ahí Pedro, recibiendo revelación del Padre, le dijo a Jesús: tú eres el Hijo de Dios, el que tiene palabra de vida eterna. Cuando uno se alinea con la identidad celestial, nos conectamos con nuestra verdadera identidad, y ello activa en nosotros autoridad. De todos los discípulos que seguían a Jesús, de los 12 discípulos que seguían a Jesús, prácticamente hubo 2 de ellos que fueron los más sobresalientes, entre comillas, porque todos fueron importantes, bueno, menos el que al final de cuentas traicionó. Pero de esos 11 discípulos, 2 fueron de mayor relevancia porque se alinearon con Jesús, se alinearon con el Rey, tuvieron esa identidad. Uno aprendió a recostarse, a recargarse en Jesús, a ser el amado. El otro, por ser un poco mayor, aprendió a través de las circunstancias alinearse con la revelación del Padre, y pudo tener identidad a pesar de todas las vicisitudes que tuvo que enfrentarse, y a pesar de su propio carácter y su propio temperamento. Esto nos lleva al segundo fundamento: intimidad. Cuando tu destino está definido, el propósito te empodera. ¿Qué es empoderar? Empoderar es darle posición, autoridad a aquellas personas o aquellas gentes o aquellas circunstancias que no la tenían y que eran desvalidos en ese sentido. Y esto me lleva a esta pregunta: ¿dónde estás tú en tu relación con Dios? ¿Dónde estás tú hoy día en tu relación con Dios? Cuando Satanás tuerce nuestra identidad, dejamos de relacionarnos con Dios. Cuando la identidad está corrompida, no se puede tener intimidad con Dios. Todo va unido, una cosa te lleva a la otra. No puedes buscar intimidad con Dios si primeramente no tuviste identidad con Dios. Tú no puedes tener intimidad con el Rey si primeramente no te identificas con el Rey. Una vez que sabemos que somos hijos, sabemos que tenemos nuestro lugar en la casa de nuestro Padre. En el libro de Lucas capítulo 15 nos cuenta una historia acerca de el famoso, entre comillas, hijo pródigo. La relación con su padre y la relación del otro hijo con su padre. Y hablando de este muchacho que decidió pedir su herencia, venderlo todo, y con todo el dinero generado de la herencia, decidió irse lejos de la casa de su padre. La historia ya te la sabes y no voy a ahondar en ello. Pero llegó un momento en que cuando este hombre, este joven, no sé qué edad tendría, pero estaba en un chiquero, estaba ya habiéndolo perdido todo, estaba ya en pobreza, ya estaba haciendo lo contrario a su naturaleza.
Llegó un momento que en el verso 17 dice la escritura, y volviendo en sí, fíjate bien, dice, y volviendo en sí, o sea, volviéndose consciente de su situación. Él dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? En ese momento, al volver en sí, él reconoce que tiene una identidad. Lo primero que reconoce es que tiene una identidad con el rey, en este caso con su padre, porque dice, en casa de mi padre, en casa de mi padre, se establece como hijo, se reconoce como hijo y reconoce al padre y reconoce que en la casa del padre hay seguridad, hay abundancia, hay identidad, y dice, ¿cuántos jornaleros, aún los jornaleros tienen seguridad, tienen abundancia de pan, de alimento, de seguridad? Y yo aquí, lejos de esa seguridad, lejos de esa identidad, estoy sufriendo. Todo esto le motiva a volver a la casa de su padre. En Génesis, me lleva a esta historia, al libro del Génesis. Porque Dios nos dio identidad. En el capítulo 1, verso 26, primeramente Dios formó identidad en nosotros, porque antes aún de crearnos, en el pleno consejo, santo consejo, estando toda la plenitud y la deidad de la creación de Dios, estando allí Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios Espíritu Santo, dijeron, hagamos al hombre conforme a nuestra identidad. Conforme a nuestra identidad. Se nos dio identidad desde un principio. Y luego en el capítulo 2, verso 8, nos dice que Dios hizo un lugar, un huerto especial, algo donde podía haber intimidad. Y entonces puso Dios al hombre, que era semejante a él en su identidad, lo puso en el lugar de la intimidad, allí. Y dice la escritura que allí Dios caminaba con Adán y platicaba con él. Hacían planes, no sé qué platicaban. La escritura es muy enfática en decir algunos detalles, pero imagínate tú, Adán y Dios caminando en el huerto, paseándose en el huerto. Dice la escritura que la presencia de Dios se paseaba en el frescor del atardecer, en la intimidad. Platicaba con Adán, jugaba con Adán, reía con Adán, bromeaba con Adán. Estaban en intimidad. No había religión, no había cristianismo, no había legalidad, solamente había intimidad. La cultura del cielo vive continuamente en intimidad. Hay una historia donde un hombre llegó a pedir trabajo, era un leñador, y le dieron una área para poder talar ciertos troncos, poder cortarlos y hacer las tablas o los polines, lo que tuviera que hacer. Pero su trabajo era cortar con una hacha. Y comenzó el primer día, obtuvo un buen volumen de madera y dijo, al día siguiente voy a esforzarme y voy a dar más porque la paga es más alta. Y llegó el segundo día, se esforzó, invirtió más horas de trabajo, pero al final del día se dio cuenta que el volumen de madera que había conseguido era menor al del día anterior. Así sucesivamente fueron 2, 3, 4 días. Llegó el quinto día, el día de la paga, y ese día se dio cuenta que cada día había acumulado un menor volumen de madera, pero había estado incrementando las horas de esfuerzo y de trabajo para lograr esto. Desesperado, llega con el capataz allí y le dice, oiga, no sé qué me pasa, ¿qué me sucede? El capataz le dice, sí, noté que cada día produjiste un menor volumen de madera. Yo pensé, la verdad, a como te vi trabajando el primer día, al ritmo que traías, que la verdad ibas a salir esta semana muy, muy bendecido por todo el trabajo que estabas haciendo. Pero me doy cuenta que no fue así. Entonces el leñador le dijo, pues que no sé qué pasa, no sé qué sucede. Y al hacer así sus manos, el capataz le dijo, a ver tus manos. Y se las enseña, y estaban llagadas y llenas de ámpulas y de sangre. Y el capataz le dijo, ¿sabes qué? Ya sé qué fue lo que sucedió.
Invertiste tanto tiempo y tanto esfuerzo en trabajar que olvidaste tener un tiempo a solas con tu hacha, con paciencia para afilarla, para moldarla, para prepararla para que siempre pudiera producir lo suficiente con el menor esfuerzo. A veces así somos nosotros. Tratamos de hacer mucho, pero no hay identidad porque no tenemos intimidad con Dios. La tercera es herencia. Vive de tal manera tu vida que te asegures de cultivar tu eternidad. O sea, vive de tal manera, con identidad, con intimidad, tu herencia. El hijo pródigo sabía que en casa de su padre había una identidad y había una intimidad de su hogar, había una seguridad. Él malbarató, desperdició su herencia. Pero la frase diría: vive de tal manera tu vida que te asegures de cultivar tu eternidad. Esa es la mejor herencia. Y la pregunta es: ¿qué te fue dado por el Padre? Tu herencia es lo que posees según el cielo. Hay muchos que no saben que Dios les dio una herencia, que les dio habilidades, que les dio riquezas y les dio poder y les dio fuerza. Descubre lo que te fue dado y úsalo para tu bien. Esto nos lleva, si hay identidad, si hay intimidad, podrás llegar al punto de descubrir qué es lo que Dios te ha heredado y ponerlo en práctica. El hijo que le pidió a su padre su herencia, sí, se la pidió, sabía lo que tenía, sabía cuál era su herencia. No creo que haya llegado el maestro a decir: oye papá, ¿cuánto crees que me toque de herencia? No, él sabía la parte que le correspondía, conocía el volumen de riqueza que esa herencia podría generarle. Por eso llega y le pide la herencia a su padre. Mas sin embargo, él no la cultivó, sino solo la desperdició. Pródigo quiere decir, o se dice, del sujeto que malgasta sus recursos o que muestra un desprecio por aquello que merece estima. Este hombre lo único que hizo fue mostrar un desprecio por aquello que merecía estima, el esfuerzo de su padre. Su padre había invertido su vida, había puesto su vida en acumular esos tesoros o esa riqueza que iban a ser de sus hijos. Hay dos acciones que como hijos nos pueden suceder o podemos tomar nosotros. Uno es alejarnos de la casa de nuestro padre, ya lo vimos en este ejemplo. Pero hay una segunda acción: estar en la casa de nuestro padre y no disfrutar de las riquezas que él nos da. ¿Tú qué eres? ¿El hijo que toma, se larga y despilfarra todo? ¿O el hijo que se queda en casa pero nunca disfruta de las riquezas del padre? Eso sucede cuando ignoras todo lo que Dios te ha dado y simplemente eres un triste cristiano. Pero también hay hijos que, sabiendo que tienen su lugar en casa, nunca disfrutan de esa intimidad con el padre. No hay intimidad. El otro hermano de este pródigo, él estaba en casa. Y cuando el muchacho pródigo regresa y el padre le hace fiesta y todo esto, y este segundo hijo no estaba en ese momento, pero cuando llega y oye la algarabía, y oye la fiesta, la tambora, no sé, la banda, no sé lo que habría de música, pero se extraña y llama a uno de los sirvientes, le dice: oye, ¿qué pasa? ¿Qué sucede en la casa? Y el sirviente le dice: es que tu hermano no andaba muerto, andaba de parranda. Y a lo mejor era mexicano, ¿verdad? Pero le dijo: no estaba muerto, se fue de parranda y ya está aquí, ha regresado. Y tu papá le hizo una gran fiesta, un banquete, porque está muy contento de ello. Este hijo, en lugar de alegrarse, decir: ¡ay, mi hermano llegó! No, se enojó, se enceló, hizo berrinche, no quiso entrar, pateó todo, no, me aventó todo por allá. Fueron a avisarle al papá, el papá sale y le dice: hijo, ¿qué te pasa? Y entonces este hombre, que se supone que era mayor que el hijo pródigo, le reclama al padre, le dijo: ay, a mí nunca me has dado nada. Yo he estado aquí contigo, te he honrado, he sido obediente, trabajador. Yo no desperdicié tus bienes, yo aquí he estado y a mí no me bendices, no me das nada para disfrutar con mis amigos. Y en el verso 31 el padre le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo
y todas mis cosas son tuyas. ¡Ay! En pocas palabras, el padre le estaba diciendo: tú no lo has tomado porque no has querido, pero todo lo mío es tuyo. Cuarto propósito: la gente que no ha encontrado su propósito celestial vivirá perdida en el umbral de la derrota depresiva. Este muchacho cayó en el umbral de la derrota depresiva, entró en ese umbral de deprimirse, porque cómo era posible que a su hermano, que había sido un desgraciado y había malbaratado y perdido todo, lo reciben con fiesta y con vestido y con anillo y con todo. Y él, que había estado en casa honrando al Padre, viviendo bajo la autoridad del Padre, jamás había recibido la bendición. Eso es una depresión, esa es una derrota depresiva. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente este hombre no había entendido su propósito, porque no tenía identidad, porque no tenía intimidad, ¿sí? Y porque no había comprendido la magnitud de su herencia. Así de sencillo. Y así son miles y miles y miles de cristianos a lo largo y ancho de este planeta Tierra. Siguen viviendo pensando que son cristianos y que con eso tienen ganado el cielo, pero la realidad es que se han perdido de toda la bendición del Padre Celestial, porque no son hijos del reino, simplemente son del montón. ¿Para qué Dios te puso en esta tierra? Alguien dijo que los 3 días más importantes de nuestra vida son el día que nacimos, el día que nacimos de nuevo y el día que descubrimos para qué fueron los 2 primeros. ¿Para qué estamos sobre esta tierra? En el libro de Jeremías, capítulo 1, Dios nos habla a través de Jeremías, y cuando Dios llega con Jeremías y le dice lo que va a hacer, Dios le está diciendo a Jeremías y les da un razonamiento, porque Jeremías no se la creía. Jeremías estaba todavía incierto de lo que él era, de la capacidad que tenía, del potencial que había en su vida. Pero Dios le dijo: mira, mi hijo, antes de formarte en el vientre de tu madre, ya te había yo elegido. Antes de que nacieras, de que te pariera tu mamá, ya te había yo apartado. Te había nombrado profeta para las naciones. ¡Wow! Desde antes, desde que estaba en el vientre de su madre, ya sí había sido apartado para ser profeta a las naciones. Pero entonces nos dice Jeremías que le responde al Señor: ah, Señor mi Dios, soy muy joven, no sé hablar, no tengo experiencia, no he tomado ningún seminario bíblico, apenas me acabo de convertir, soy muy verde en todo esto. Y el Señor le responde y le dijo: no digas soy muy joven, porque vas a ir a donde quiera que yo te envíe, vas a decir todo lo que yo te ordene. No le temas a nadie, que yo estoy contigo para librarte, lo afirmo yo, el Señor. Dice en el verso 9 que luego extendió el Señor su mano y le tocó su boca y le dijo: he puesto en tu boca mis palabras. Mira, hoy te doy autoridad sobre naciones y reinos, para arrancar y derribar, para destruir y para demoler, para construir y para plantar. Si esto es simplemente propósito. Dios le dio un propósito a Jeremías, y ese propósito se reproduce en tu vida y en mi vida, porque Dios a través de Jesucristo nos dio autoridad para lo mismo que le había dado a Jeremías.
Nos dio autoridad sobre naciones y reinos. Nos dio autoridad para arrancar y derribar, para destruir y demoler, para construir y para plantar. En mi nombre echarán fuera demonios, pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán, beberán cosa mortífera y no les hará daño. Mayores cosas que las que yo he hecho, ustedes harán, dijo Jesús. Propósito. Esto es lo que Dios nos está dando para esta nueva normalidad. Pero tú no podrás disfrutarla si no entiendes que tú estás levantado este día para hacer cosas nuevas y diferentes. Antes de nosotros haber nacido, Dios ya tenía un propósito para nuestras vidas. Y esto nos lleva a la recta final de esta palabra. 5 destinos, tengo 5 minutos, espero terminarlos. Sígueme y verás cosas más grandes que estas, fue el tema de hace 8 días. ¿Hacia dónde vamos? Solo los que saben de su destino pueden ser efectivos hoy. En la cultura del reino, las personas tienen sentido. Cuando el destino está claro, el propósito se fortalece. Jesús habló en el Sermón del Monte diciendo: no todos los que me dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, sino solamente los que hacen la voluntad de mi Padre celestial. ¿Cuál es la voluntad de mi Padre celestial? Que yo tenga identidad, intimidad, conozca mi herencia y que tenga propósito y destino. En el libro de Juan, capítulo 6, verso 39 al 40 nos dice: y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y crea en Él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Hagamos 4 declaraciones para afianzar y aterrizar esto. Número 1, el reino de Dios es único en que es el único reino en que cada súbdito tiene relación íntima con el rey. El Espíritu Santo está, pero muchas veces lo tenemos relegado. Y en el libro de Romanos, capítulo 14, verso 17, dice así: porque el reino de Dios no es cuestión de comer o de beber determinadas cosas, sino de vivir en justicia, paz y alegría por medio del Espíritu Santo. Fíjate bien, dice: porque el reino de Dios no es cuestión de comer o de beber determinada comida. O sea, no es cuestión de costumbres, no es cuestión de rituales, no es cuestión de prohibiciones, no es cuestión de que te llamen cristiano. El reino de Dios es cuestión de vivir en justicia, en paz y alegría por medio del Espíritu Santo. Y como lo decía la UNESCO, comienza por la educación, la cultura, la sociedad y la ciencia. Claro, que en todo eso se mueva el actuar de los verdaderos discípulos de Jesús, no de los cristianos, no de los aleluyas, no de los protestantes, no, sino de los verdaderos discípulos de Jesús. Para caminar en la legalidad, nuestra segunda declaración, para caminar en la legalidad del reino, tenemos que guardar la constitución del reino. ¿Cuál es la constitución? La Biblia. Si tú quieres resumirla, y Jesús nos la resumió básicamente en 3 capítulos, Mateo 5, 6 y 7. Nos resume toda la esencia de la palabra de Dios, la constitución del reino. Y luego la refuerza con las parábolas que siguió hablando. Y luego los apóstoles nos las vuelven a reforzar en Pablo, en Pedro, en Santiago, en Filemón, en Tito, en Judas, en Juan. Pero ahí está la esencia, la constitución del reino. Y entonces tenemos que guardar la constitución del reino para caminar en la perfecta legalidad del reino. En Hebreos 4:12 dice: ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que toda espada de 2 filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso la palabra
tiene que ser cumplida en nosotros. La palabra de Dios santifica tu genética, tus emociones, tu salud, tu sexualidad. Y encontré algo que me llamó mucho la atención. La palabra de Dios santifica tu epigenética. Epigenética. ¿Sabes qué es epigenética? Yo lo acabo de descubrir. Es la ciencia que estudia los mecanismos que regulan la expresión de los genes sin una modificación en la secuencia del ADN. Es el hecho de que estudia los cambios que pueden transmitirse a las generaciones de padres a hijos, influenciadas por las circunstancias vividas. Hay un estudio que se desarrolló en unas universidades en los Estados Unidos, donde recorrieron la historia desde la guerra que tuvieron, la guerra interna que tuvieron ellos, ¿sí? Los confederados contra los del sur y todo esto. Y hubo campos de concentración, aunque tú no lo creas o no lo sepas. Yo no lo sabía, apenas lo leí. Hubo campos de concentración donde tenían los prisioneros. Y eran tan crueles que el único espacio que tenían para vivir los prisioneros era el espacio en metros cuadrados de un ataúd, ese tamaño. Y fueron tan brutalmente sometidos, brutalmente afectados, que los que lograron sobrevivir y pasaron ese tiempo y llegaron a tener hijos, esos hijos manifestaron, los varones sobre todo, una tasa de mortalidad muy alta, una tasa de depresión muy alta, y eso trascendió por generaciones hasta las generaciones de hoy en día. Los americanos que hoy día viven y son descendientes de ellos, hoy día están padeciendo las secuelas. Eso lo estudia la epigenética. La Biblia lo marca como herencias, iniquidades, y la maldad de los padres sobre los hijos será visitada hasta tercera y cuarta generación. Pero Dios cambia nuestra identidad. La tercera es la cultura que vives, determina el reino que se manifiesta. La adoración establece reinos a quien le rindes honra. Y adoración no es solamente que cantes el domingo con nosotros, sino es tú a quien le rindes honra. Adoración no es lo que hago, sino lo que soy. Primera de Corintios 4:20 dice, porque el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder. O sea, es lo que haces, no lo que dices. Es quién eres. Es poder, ese es el reino, poder. Porque les he dado poder, dijo Jesús. Mateo 6:33 dice, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Y la cuarta, y no sé si me ayuden con música, pero en el cuarto punto, una iglesia que vive y predica el evangelio del reino traerá a Jesús a la tierra por segunda vez. ¿Quieres traer a Jesús a esta tierra por segunda vez? Tienes que convertirte en una iglesia que vive y predica el evangelio del reino. Así de sencillo. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Las señales siguen a los que viven la cultura del reino. Activa las leyes de este reino y vive dentro de la legalidad de este reino. Amar es amar las cosas de la otra persona a quien amas. Amar a Dios es amar lo que Él ama, y Él ama su reino. Amar a Jesús es amar a Él y amar a su Padre, el Rey. Es imposible amar con la pasión y fuego de Cristo sin el actuar del Espíritu Santo. ¿Quién nos va a ayudar? El Espíritu Santo. ¿Quién nos va a animar? El Espíritu Santo. ¿Quién nos va a fortalecer? El Espíritu Santo. ¿Quién nos va a dar convicción? El Espíritu Santo. A Satanás le lleva años corromper la identidad del ser humano, pero a Dios solo un instante el restaurarla. Padre, en esta hora, mi Dios, nos levantamos allí donde estamos. Si estás en tu casa, si estás en tu cocina, si estás en tu sala,
en el auto o estás en tu trabajo, donde quiera que te encuentres, sea que estés oyendo o leyendo o viendo o disfrutando esta prédica este día, esta reunión, otros días, o tal vez dentro de algunos meses o en algunos años, yo quiero decir, Padre, que aquella persona que lo esté recibiendo en este momento, a pesar del tiempo y la distancia, el poder de tu Espíritu Santo esté actuando poderosamente en sus vidas, traiga restauración a sus corazones, traiga un renuevo, que todo lo que Satanás vino a corromper en su identidad, tú vengas hoy, Señor, a transformarlo en una nueva normalidad. Hoy, Padre, la legislación de nuestra Ciudad de México ha legislado sobre la prohibición de ciertas formas de hablar tu verdad. Mas sin embargo, Señor, tú en una sola palabra puedes restaurar la mente y el corazón de todos. Así que, mi Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, nombre glorioso que es sobre todo nombre, hablo restauración, legalidad, identidad, herencia, intimidad tuya con nosotros, y desata en nosotros las mismas facetas para estar en sintonía contigo, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.